En esta clase vamos a abordar algunos conceptos básicos necesarios para el estudio de la física. Vamos a comenzar con mediciones, luego vamos a trabajar vectores y finalmente abordaremos la cuestión de los sistemas de referencia. Magnitudes, unidades y medida. La medición. Los fenómenos de la naturaleza se pueden interpretar gracias a que los cuerpos poseen propiedades que pueden ser medidas. La medición en ciencias implica comprender y definir con precisión algunos de estos conceptos básicos como magnitud, cantidad, unidad y medida. Además, las magnitudes pueden ser magnitudes, unidades y medida. La medición. Los fenómenos de la naturaleza pueden interpretarse gracias a que los cuerpos poseen propiedades que pueden ser medidas. La medición en ciencias implica comprender y definir con precisión algunos de estos conceptos básicos como magnitud, cantidad, unidad y medida. Magnitud es una característica susceptible de ser medida, es decir, todo aquello que se puede medir en un cuerpo. Por ejemplo, la masa, la longitud, el tiempo, la velocidad, la fuerza, etc. Además, las magnitudes pueden ser escalares, las que para ser expresadas solo necesitan una cantidad y la unidad de medida. Por ejemplo, 3 kilogramos, 12 metros, 20 segundos, 30 litros. Vectoriales, las que para ser expresadas o definidas necesitan una cantidad, una unidad y un vector. Por ejemplo, la velocidad, la fuerza y la aceleración. Cantidad es el valor numérico que se le asigna a una medición. Magnitud es una característica susceptible de ser medida. Por ejemplo, la masa, la longitud, el tiempo, la velocidad, la fuerza, etc. Además, las magnitudes pueden ser escalares, las que al magnitud es una característica susceptible de ser medida. Por ejemplo, la masa, la longitud, el tiempo, la velocidad, la fuerza, etc. Además, las magnitudes pueden ser escalares, las que para ser expresadas solo necesitan una cantidad, una unidad y la unidad de medida. Magnitud es una característica susceptible de ser medida. Por ejemplo, la masa, la longitud, el tiempo, la velocidad, la fuerza, etc. Además, las magnitudes pueden ser escalares, las que para ser expresadas solo necesitan una cantidad y la unidad de medida. Por ejemplo, 3 kilogramos, 12 metros, 20 segundos, 30 litros. Magnitudes vectoriales, las que para ser expresadas o definidas necesitan una cantidad, una unidad de medida y un vector. Por ejemplo, la velocidad, la fuerza, la aceleración, el campo eléctrico.
Cantidad es el valor numérico que se le asigna a una medición. Por ejemplo, 3 metros, 20 kilogramos, 30 segundos. La cantidad es 3, 20, 30. Unidad es la referencia convencional que se usa para realizar mediciones. Por ejemplo, en 3 metros la unidad es metros, en 20 kilogramos la unidad va a ser kilogramos y en la magnitud tiempo 30 segundos, segundos es la unidad. Medir es comparar una cantidad con otra establecida como referencia o patrón, es decir, comparar una magnitud con una unidad. Magnitudes, cantidades y unidades. Entre las magnitudes hay algunas que no necesitan ser definidas. Estas magnitudes se conocen también como dimensiones. Las dimensiones son la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura y la carga eléctrica. Vectores. ¿Qué es un vector? Un vector es un ente matemático. Un vector básicamente es un segmento de una recta orientado. Aquí podemos ver la gráfica de un vector al que vamos a designar con la letra mayúscula A. La flechita arriba indica que es un vector, el vector A. Acá vemos un vector B y un vector C. Elementos de un vector. Tomemos el vector A modo de ejemplo. El módulo. El módulo es la longitud del vector. El módulo se expresa en unidades. Pueden ser unidades definidas como centímetros, metros o una escala. También representa la intensidad de la magnitud vectorial que se quiere representar con el vector. Para representar el módulo podemos usar estas dos rayitas que son similares a las del valor absoluto y la letra A entre las dos rayitas. Aquí podemos ver que A o el vector A es igual a 10 unidades, que es su módulo. La dirección es la orientación en el plano cartesiano, es decir, la orientación que tiene con respecto a un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. Y está dada por un ángulo que forma el vector con el eje de las X en el sistema de coordenadas cartesianas. La orientación La dirección es la orientación. La dirección del vector es la orientación de este en el plano cartesiano. El módulo del vector es la longitud del vector. Aquí vemos el vector A y su módulo va a estar dado por la longitud de este vector y está representada en unidades. Estas unidades se pueden utilizar como una escala y representan la intensidad de la magnitud vectorial que estamos graficando. También podemos ver su expresión algebraica y vemos la letra A, que representa el vector, escrita entre dos líneas paralelas, similares a las de valor absoluto, y nos indica que el vector A es igual a 10 unidades. La dirección es la orientación del vector en el plano cartesiano. Es decir, la orientación del vector con respecto al eje de coordenadas cartesianas ortogonales. Y está dada por el ángulo que forma el vector con el eje de las abscisas. El sentido se representa con una flecha en el final del vector y nos indica hacia qué lado de la dirección actúa el vector. Sistema de referencia.
Un sistema de referencia es un punto respecto del cual describimos el comportamiento de un cuerpo o un móvil. Son muy usados en la física. Aquí vemos en este ejemplo un móvil desplazándose. Podríamos suponer que la silueta de la persona que está sobre el vagón del tren está teniendo un En este ejemplo vemos la silueta de dos personas. Una representa el móvil que se desplaza, la que está sobre el vagón del tren, con respecto a un observador que representa el punto cero. El movimiento es horizontal y podríamos suponer que está sobre el eje de las X. También es un sistema de referencia considerar a la Tierra como un punto fijo desde el cual observamos el movimiento de la Luna. Un sistema de referencia de coordenadas respecto del cual estudiamos el movimiento de un cuerpo supone la posición del observador respecto del fenómeno observado, como vimos en los ejemplos anteriores. Normalmente en física usamos un sistema formado por ejes cartesianos y coordenadas cartesianas como sistema de referencia. Es una forma sencilla de representar cualquier punto fijo de observación. Y los sistemas de referencia van a estar divididos en sistemas de referencia en una dimensión para movimientos horizontales, como el ejemplo del movimiento del vagón del tren, en dos dimensiones que podríamos representar el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, y movimientos en tres dimensiones que implican ya no un movimiento en el plano, sino un movimiento en el espacio.